¿Sabías que tienes en el intestino más de 100 billones de bacterias, que es más que la población mundial y que pesa aproximadamente unos 2 kilos, más o menos lo que pesa el cerebro? Y por eso hoy te voy a hablar de una enfermedad que tiene mucha relación con esto, el sobrecrecimiento bacteriano, conocido también por sus siglas en inglés como SIBO. Al final del vídeo sabrás de varias enfermedades asociadas al sobrecrecimiento bacteriano que pueden cursar incluso sin síntomas digestivos y que muchos médicos incluso no saben, y lo tendrás con las referencias de la evidencia científica apropiada. Quédate hasta el final del vídeo y te daré además acceso gratis a una herramienta con la cual puedes, desde la comodidad de tu casa y en menos de 5 minutos, saber qué probabilidades tienes de tener sobrecrecimiento bacteriano. Hola, soy Luis Cueva y bienvenido a mi canal Dr. Cueva. Vamos a dividir este breve vídeo en 3 partes. Primero, ¿qué es el sobrecrecimiento bacteriano? Segundo, la importancia del sobrecrecimiento bacteriano y su relación con el intestino delgado. Y tercero, algunas enfermedades asociadas y algunas causas principales del SIBO. Y al final te daré acceso a esta herramienta que te prometí para saber tus posibilidades de tener sobrecrecimiento bacteriano. Vamos con la primera parte. ¿Qué es el sobrecrecimiento bacteriano? Primero, una breve introducción a lo que es la flora intestinal. Hoy en día están saliendo noticias casi a diario sobre las conexiones de la flora intestinal con la salud, aunque en realidad yo creo que debería llamarse fauna en lugar de flora por todo lo que tenemos metido ahí. Bien, lo importante es que tenemos aproximadamente unos 100 billones de bacterias en el intestino, pero la mayoría de ellos están en el colon. Y solamente tenemos unas pocas en el intestino delgado. Aunque te digo en serio, relativamente poco. Esto es muy relativo, porque en el intestino delgado se calcula que hay más o menos unas 100.000 unidades formadoras de colonia. ¿Qué es esto? Unidades formadoras de colonias son las unidades que se utilizan para medir las bacterias, que son pequeñísimas. ¿No es así? Y justamente el sobrecrecimiento bacteriano tiene que ver con todo esto. Es un desequilibrio en la flora intestinal y en un momento más te explicaré con detalle la importancia que tiene esto. Las bacterias se van adquiriendo a lo largo de la vida, pero empiezan a colonizar nuestro cuerpo desde el momento en que nacemos, cuando pasamos por el canal del parto. Pero bueno, entonces, ¿tenemos las bacterias totalmente maduras ya desde que nacemos? No, en realidad se van modificando poco a poco. En los primeros años de vida se calcula que hasta los 3-4 años de vida. Y te preguntarás, ¿y qué pasa cuando naces por cesárea? Pues bien, se postula que probablemente no tienes flora intestinal cuando naces por cesárea, no es lo mismo que cuando naces de forma natural. Y entonces incluso en algunos hospitales se está impregnando a los bebés nacidos por cesárea con las bacterias del canal del parto, por medio de los guantes. Pero bueno, hay nuevas teorías que incluso dicen que puede ser que la flora bacteriana intestinal se vaya adquiriendo incluso desde dentro del útero, antes del parto. Pero bueno, son teorías y esto la medicina, como sabes, va avanzando. De todas maneras, si quieres saber más sobre la flora intestinal e incluso algunos consejos para mejorarla, pues te dejaré el enlace de un artículo que tengo en los comentarios, en el primer comentario y en la descripción de este vídeo, y también quizá lo ponga a poner aquí. El sobrecrecimiento bacteriano es un desequilibrio de la flora intestinal, en el cual muchas de las bacterias que viven sobre todo en el colon, en el intestino grueso, empiezan a movilizarse, a migrar y a colonizar sobre todo el intestino delgado, una zona del intestino en la cual no deberían casi estar o haber muy pocas. Y en realidad no es una enfermedad, es un desequilibrio, es un desbalance, pero no es una enfermedad como tal. Y se detecta por pruebas de laboratorio, principalmente por test de aliento o cultivo específico aspirado con técnicas especiales de las secreciones del intestino delgado. Pero bueno, de todo eso te hablaré también en otro vídeo que luego lo pondré aquí. Y seguro te preguntarás, ¿estas bacterias del sobrecrecimiento bacteriano son de las malas o de las buenas? En medicina hablamos de bacterias malas que pueden causar infecciones, intoxicaciones y le llamamos patógenas. Y son tipos de bacterias que, por ejemplo, pueden causar estas diarreas agudas, estas intoxicaciones agudas. Pero en el caso del SIBO o sobrecrecimiento bacteriano, estas son bacterias que no necesariamente son patógenas, son bacterias que normalmente viven en tu intestino grueso. A ver, te pongo un ejemplo para que lo entiendas más fácil. Imagínate una población en África, una zona perdida de África, que son cazadores-recolectores y que no saben de comprar, simplemente recolectan lo que encuentran, no saben de tarjetas de crédito, no saben de baño, nada. Coge una familia grande, una familia de 100 personas de ahí y las pones en un
apartamento de 50 o 100 metros cuadrados en Nueva York, en plena manzana. Y pues suéltalos ahí 2 días. ¿Qué crees? ¿Habrá un poco de desequilibrio y de calamidad en esa zona? Por supuesto. Empezarán quizá a coger lo que encuentran porque ellos no saben comprar, pues la gente pensará que están robando, no saben utilizar tarjeta de crédito, harán caca donde sea, no saben utilizar baños, en fin, habrá un desequilibrio total. Y no porque sean malas, sino porque están en un sitio en el cual no saben cómo funciona todo. Pues un desequilibrio similar ocurre en el sobrecrecimiento bacteriano, donde muchas bacterias que viven normalmente en el colon migran y empiezan a poblar el intestino delgado, un sitio en el que no deberían estar, y empiezan a provocar inflamación, cambios y pueden llegar a síntomas incluso digestivos o no digestivos y a causar o predisponer a enfermedades asociadas, que hablaremos de ello en un momento. Ahora vamos a hablar del segundo punto, la importancia del intestino delgado y su relación con el SIBO. A ver, la fibra intestinal está muy sobrevalorada. Es cierto que es muy saludable y es sobre todo muy buena para modificar y modular la flora intestinal del colon, el intestino grueso. Pero el colon siempre es el protagonista, es como el hijo mayor que tiene todas las fotos y luego del hijo pequeño no hay ni una foto, no hay nada. Eso es similar. El intestino delgado es el gran olvidado en esta parte y con el tema de la fibra tiene mucha relación. ¿Por qué? Porque la fibra y los prebióticos pueden venir muy bien y sobre todo los que vienen de los alimentos saludables vienen genial para modular la flora intestinal en el intestino grueso. Pero te pueden venir un poco fatal si padeces sobrecrecimiento bacteriano. ¿Por qué? Porque muchas veces esa fibra que comes, que tu cuerpo normalmente no la digiere, pues las bacterias que tienes, si están en la primera parte después del estómago y empiezan a comerse toda esa fibra, esa comida tipo McDonald's que les encanta, empiezan a fermentarla y producir gas. Y el intestino delgado es finito, no es como el colon, que es mucho más amplio. Y entonces, pues todo ese gas empieza a provocar sensación de distensión, a hincharse y pues te sientes como un globo a punto de explotar. Si bien la fibra y los prebióticos pueden modular y mejorar la flora intestinal del intestino grueso, en determinadas situaciones pueden empeorar los síntomas e inflamar el intestino delgado. Recuerda que el intestino delgado representa más del 56% de tu tubo digestivo. Segundo, que el intestino delgado es el responsable de la absorción del 90% de las calorías que comes. Tercero, que el intestino delgado contiene la mayor densidad de células inmunes de todo el cuerpo. Cuarto, que es más propenso al daño y al intestino permeable que cualquier otra parte del cuerpo. Y por último, que no hay dos personas iguales y que tengan la misma variedad o el mismo perfil de bacterias en el intestino. El exceso de bacterias en el intestino delgado que se da en el SIBO interfiere con el funcionamiento normal del mismo. Y esto se da por varios mecanismos que te explico brevemente. En primer lugar, cuando se inflama el intestino delgado por este exceso de bacterias, se puede dar una permeabilidad aumentada. ¿Y qué es esto de permeabilidad aumentada? Esto es simplemente como la coladera del espagueti, que los huequitos están un poquito más grandes y permiten más paso de sustancias. ¿Qué pasa entonces? Pues que pueden pequeñas partículas de alimentos pasar a través de ahí y el organismo, las células inmunes que están debajo de las paredes del intestino, no las reconocen como amigables, dicen ¿qué es esto? Y pues comienzan a generar reacciones a estas partículas de alimentos, lo cual puede llevar a intolerancias, que el cuerpo reconozca como extrañas o potencialmente dañinas partículas de lactosa, fructosa de la fruta, y esto puede llevar a muchas alergias e intolerancias. En segundo lugar, debido a esta permeabilidad intestinal aumentada, pueden pasar hacia el cuerpo a través del intestino las bacterias intestinales, incluso sus paredes que tienen muchas veces toxinas, y generan una reacción inmune en el cuerpo. Se generan anticuerpos y eso puede llevar a fatiga crónica, dolores generalizados y cargar el hígado. Esto es el motivo por el cual se desencadenan muchas veces enfermedades autoinmunes en las cuales el cuerpo genera estos anticuerpos contra las bacterias, pero por confusión estos anticuerpos empiezan a atacar también tejidos propios de nuestro organismo. Además, este exceso de bacterias puede consumir parte de los alimentos y nutrientes que tú comes. Su comida favorita son sobre todo la fibra y muchas veces también el hierro y la vitamina B12. Y si se lo consumen todo y no te dejan suficiente para ti, puede llevarte a anemia o incluso déficit del sistema nervioso neurológico por el déficit de vitamina B12. Luego, también pueden producir un déficit de vitaminas A y D,
que son vitaminas que se disuelven en la grasa. ¿Y esto por qué? Porque las bacterias, este exceso de bacterias en el intestino pueden desconjugar la bilis, que es una sustancia que producimos para digerir un poco mejor la grasa. Luego, las bacterias durante su metabolismo producen cantidades grandes de ácido que pueden llevar a síntomas neurológicos. Y por último, como las bacterias se alimentan de esta fibra y nutrientes que no se están absorbiendo por la inflamación, empiezan a producirse más bacterias y la población sigue aumentando, lo cual lleva a un círculo vicioso. Muchas personas con sobrecrecimiento bacteriano tienen síntomas como hinchazón, gases después de las comidas o también diarrea o estreñimiento. Y de todos estos síntomas, la relación del SIBO con el colon irritable y de las pruebas para diagnosticarlo, como por ejemplo el test de aliento, te hablaré en otro vídeo que te lo pondré por aquí y lo tendrás también en los enlaces en la descripción. Pero hay otro grupo de personas que no tienen absolutamente ningún síntoma digestivo, pero sí tienen otros síntomas y desarrollan otras enfermedades asociadas. Y está demostrado que muchas de estas enfermedades asociadas al SIBO mejoran muchísimo cuando se trata apropiadamente el sobrecrecimiento bacteriano. Vamos a hablar ahora de la tercera parte, algunas enfermedades asociadas al SIBO y las causas principales del sobrecrecimiento bacteriano. En primer lugar, te voy a mencionar solo algunas porque hay muchísimas. Por ejemplo, la depresión. Hay un metaanálisis reciente del 2016 que demostró que había cierta relación entre el SIBO y la depresión y de hecho se demostró que los probióticos pueden incluso mejorar estos síntomas depresivos en las personas que tenían SIBO. También otra entidad que se ha demostrado que tiene relación, por ejemplo, es la artritis reumatoide. También, por ejemplo, se ha visto que hay relación del SIBO con la elevación del azúcar en ayunas, con la diabetes, con el exceso de colesterol y también con el sobrepeso. Otra enfermedad claramente asociada es la enfermedad celíaca. Esta que se relaciona con el gluten, que no puede comer un gluten. Hay un estudio muy interesante en el cual a un grupo de pacientes que no mejoraban con la dieta sin gluten, se les empezó a hacer pruebas. Se detectó que algunos de ellos tenían intolerancia a la lactosa, otros intolerancia a fructosa y el 66%, las 2/3 partes, tenían sobrecrecimiento bacteriano. Pero lo más interesante es que se les dio a estas personas con sobrecrecimiento bacteriano y enfermedad celíaca el tratamiento apropiado, con antibióticos, dieta específica, suplementos y al cabo de un mes el 95% estaba prácticamente perfectamente sin síntomas. Este ejemplo ilustra muy bien por qué cuando hay una persona que tiene enfermedad celíaca o alguna otra enfermedad digestiva, es conveniente hacer estudios e investigar el sobrecrecimiento bacteriano, porque muchas veces, tratándolo de forma adecuada, pueden terminar de mejorar aún más los síntomas. Otras enfermedades también asociadas al sobrecrecimiento bacteriano son, por ejemplo, el hipotiroidismo, la intolerancia a la lactosa, la fibromialgia, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la esteatohepatitis no alcohólica, la diverticulosis, el acné, la rosácea, el síndrome de fatiga crónica y un largo etcétera que te voy a dejar luego también en la descripción o el primer comentario. ¿Y qué causa el sobrecrecimiento bacteriano? En realidad es una alteración del equilibrio entre factores protectores y factores que pueden poner en riesgo a esta migración de bacterias del colon a intestino delgado. Pero en general los factores que predisponen son pues una alteración en la motilidad intestinal, sobre todo en la motilidad del intestino delgado, lo que se llama el complejo migratorio motor. Luego también una alteración anatómica, ya sea por algún golpe o alguna cirugía que haya alterado la estructura normal del espacio en el intestino delgado. O también incluso algunas enfermedades o condiciones que puedan producir inflamación y alteración en la absorción de los nutrientes en el intestino delgado. Todas estas cosas pueden predisponer al desarrollo de un sobrecrecimiento bacteriano. Hay varias enfermedades específicas que pueden favorecer el desarrollo del SIBO, como por ejemplo la enfermedad celíaca, la diabetes, enfermedades inflamatorias del intestino como la enfermedad de Crohn, condiciones en las cuales haya poco ácido en el estómago, lo que se llama hipocloridria, y varias otras condiciones más. El saber bien las causas o estas enfermedades asociadas te puede ayudar a entender por qué muchas veces si has hecho algún tratamiento para colon irritable, los síntomas digestivos pueden mejorar y luego nuevamente tener síntomas otra vez, síntomas repetitivos. Y valorar qué cosas puedes hacer para prevenir y evitar nuevamente esos síntomas del SIBO. Pero al ser todo esto un tema muy amplio, luego lo trataré en otro vídeo que lo pondré aquí. Y lo que te prometí, si quieres saber ahora mismo las probabilidades que tienes de tener sobrecrecimiento bacteriano, puedes ir ahora mismo a este enlace. Ahí te haré una serie de preguntas interactivas y de acuerdo a tus respuestas te diré en menos de 5 minutos tus probabilidades de tener
un sobrecrecimiento bacteriano. Aunque este mini test interactivo no reemplaza al test de aliento, te dará una buena idea de las probabilidades que tienes de padecerlo. Y si te sale que es probable que lo tengas, te enviaré gratis un listado de alimentos prohibidos y permitidos para el SIBO y unas recomendaciones específicas para el test de aliento, algunas de las cuales podrás verlas en un vídeo que pondré aquí. Ahora ya sabes lo importante que es el sobrecrecimiento bacteriano, lo importante que es detectarlo y cómo afecta al intestino delgado. También sabes de algunas condiciones o enfermedades asociadas con el SIBO y podemos charlar virtualmente para decirte qué tan probable es que lo padezcas en este enlace. ¿Y tú? ¿Sabías sobre todo esto del SIBO antes de ver este vídeo? Cuéntamelo en los comentarios y te aseguro que sabrás ahora mucho más de lo que sabe la mayoría, incluso más que algunos médicos. Y si te ha gustado este vídeo, suscríbete aquí y dale click a la campanita de YouTube para que te avise apenas suba nuevos vídeos. Muy bien, adiós mis queridos intestinis.